Me llamo Ramona y mi cuna fue un rancho solitario en Durango, en tiempos donde los nombres de las mujeres no se grababan en los registros, ni adornaban las calles, ni resonaban en las discusiones cruciales de los hombres. Hoy, con 85 años a cuestas, resido en soledad en una modesta vivienda heredada de primas lejanas. Tras su partida, mi existencia se sumió en un silencio profundo que, durante décadas, se convirtió en mi santuario, porque lo que experimenté es algo que no se relata, no se comparte y mucho menos se proclama a los cuatro vientos. Sin embargo, desde hace unos meses, una fuerza interna se revela, como si una parte de mí implorara ser liberada antes del final, aunque solo fuera para que alguien, en algún lugar del mundo, escuchara y exclamara: yo también viví algo similar. Porque no fui la única, pero sí una de las pocas que guardó silencio absoluto. No tengo hijas, solo tuve un hijo, a quien nunca abracé con el afecto de una madre, aunque lo di a luz con mis propias manos. Hoy él me observa con cariño, pero con una distancia que me recuerda la complejidad de nuestras vidas. Y con el tiempo la lejanía se convirtió en mi compañera, una carga constante de mi existencia. En el pueblo la muerte y la partida se llevaron a muchos, y los pocos que aún permanecen comparten la misma lengua gastada que la mía. Ahora, sin casi nadie que pronuncie mi nombre, me decido a revelar todo, aunque sea una única vez. Si muero sin confesar, ese hombre, mi padre, reclamará mi alma, tal como siempre advirtió si me atrevía a hablar. Creía que el silencio me protegería, que la obediencia me mantendría con vida y que al callarme él me dejaría en paz, pero nunca fue así. Lo que más me atormenta no es solo lo que me hizo, sino todo aquello que me arrebató, la inocencia de mi infancia, el anhelo de aprender, los sueños de una familia propia, la posibilidad de amar y ser amada por quien soy, y no por lo que se podía obtener de mí sin consentimiento. Él me despojó de todo eso y durante mucho tiempo creí que Dios me castigaba por haber nacido mujer. Nos enseñaron a creer que el dolor y el sufrimiento eran inevitables, una especie de castigo inherente a nuestra existencia, y que si algo negativo nos sucedía, la responsabilidad era nuestra. Nos convencieron de que si alguien nos agredía, éramos culpables por estar solas, por la ropa que usábamos o simplemente por ser mujeres. Nunca conocí el amor, solo entendía el miedo. Mi padre, una figura sombría y omnipresente, dominaba la casa. Mi madre, a quien recuerdo con cariño, fue la única que me demostró afecto, pero falleció cuando yo tenía 13 años, llevándose consigo la calidez de mi niñez. Después de su muerte, la atmósfera en el rancho se ensombreció aún más. Mi padre dejó de disimular su verdadera naturaleza. Ya no había nadie que nos vigilara, solo él y yo. Y las paredes de adobe, mudas testigos, sabían la verdad. Mientras dormía, inmóvil en mi cama, mis sentidos se agudizaban en la espera. Con los ojos bien abiertos percibía cada sonido, cada indicio de su llegada, el crujido característico de sus botas al pisar la madera del suelo, el metálico chasquido de la hebilla de su cinturón al desabrocharse, y finalmente, el sonido profundo y entrecortado de su respiración acercándose gradualmente hacia mí. La casa, que antes era un refugio, se transformaba en un lugar opresivo, un pozo donde el aire se cargaba con un olor nauseabundo a sudor rancio, a humo de tabaco y sobre todo, a una palpable sensación de amenaza. Sabía que nadie vendría a rescatarme, que nadie se daría cuenta del terror que me atormentaba, porque en ese pueblo, el silencio era el mejor aliado de la maldad. Es calladita, bien portada, decían de mí sin imaginar que esa aparente docilidad era, en realidad, mi única y desesperada forma de supervivencia. Ahora, al caminar por el polvoriento patio de esta humilde casita, observo a las gallinas picoteando la tierra y la imagen me transporta al pasado, al oscuro recuerdo del corral, donde a los 14 años di a luz a mi hijo completamente sola, con las piernas abiertas y sin saber siquiera cómo sujetar una vida entre mis manos. No hubo médicos que me asistieran, ni caricias que me consolaran, ni siquiera una palabra que definiera la pesadilla que estaba viviendo. Solo escuché su cruel orden. Ahí vas a parir, como las bestias que eres. Y obedecí porque mi espíritu ya no tenía fuerzas para resistir. Pero irónicamente ese episodio, aunque doloroso, no fue lo peor que me tocó vivir.
Lo más cruel estaba por venir. Después de arrebatarme al niño, lo inscribió como hijo suyo, haciéndole creer al pueblo que su difunta esposa había dado a luz a un bebé oculto. Una bendición tardía, murmuraban los vecinos. Mientras tanto, yo con la leche brotando de mis pechos, debía fingir ser la niñera, encargada solo de cuidarlo temporalmente. Me forzaba a llamarlo mi hermanito delante de todos. ¿Cómo se define una existencia así? Infierno, tormento, total injusticia, no lo sé. Durante años creí que no resistiría, que él me asesinaría o que yo misma me quitaría la vida. Sin embargo, seguí viviendo, igual que las malas hierbas, esas que prosperan sin cuidados entre las piedras. Sobreviví no por fortaleza, sino porque no tenía otra opción. Ese es el secreto que tantas mujeres llevamos a cuestas, no somos heroínas, solo sobrevivientes exhaustas. No relato esto para generar compasión, no necesito lágrimas. Necesito que alguien me crea, que alguien escuche mi voz y comprenda por qué callé durante tanto tiempo. Porque cuando se está inmerso en el horror, el silencio se convierte en algo normal, en una rutina. Romper ese silencio, contar lo que se ha vivido, es un esfuerzo mayor que el de dar a luz. Pero hoy, a mis 85 años, ya no siento miedo. Él, el causante de mi sufrimiento, ha muerto. Mi cuerpo, que antes era un campo de batalla, ya no lo es. Mi mente, aunque cansada por el paso de los años, aún recuerda cada detalle, cada sufrimiento. Y mi voz, aunque tiemble, anhela ser escuchada. Porque si una sola mujer, en cualquier lugar de México o Argentina, Colombia o donde sea, escucha mi relato y siente que no está sola, entonces hablar habrá valido la pena. Esta es mi historia, y esta vez nadie me va a silenciar. Al mirar hacia atrás a mi infancia, me doy cuenta de que las señales de lo que vendría siempre estuvieron presentes. Mi niñez no fue como la que se describe en los libros de texto, ni como las que veía en las novelas que observaba en la televisión, ya siendo adulta, intentando distraer mi mente de los recuerdos dolorosos. Mi casa, ubicada en medio de un terreno árido y polvoriento, se encontraba aislada, con el aire cargado de partículas secas y gallinas famélicas escarbando entre las piedras. Los perros silenciosos parecían entender la importancia del silencio que reinaba dentro de esas paredes. Nuestra vivienda era una antigua casona construida con gruesos muros de adobe, con techos bajos y pequeñas ventanas, cubiertas con trapos en lugar de cortinas. La luz apenas lograba penetrar en su interior, y el frío se filtraba por las rendijas cuando el viento soplaba con fuerza. El olor a humedad se mezclaba con el aroma del maíz almacenado y el penetrante humo del tabaco que mi padre fumaba religiosamente cada tarde, sentado en su silla de madera, un objeto sagrado que nadie más podía usar. Yo era la menor de 3 hermanas, pero mis hermanas mayores se marcharon temprano, una se casó y la otra falleció de pulmonía antes de cumplir 15 años. Después solo quedamos mi padre, mi madre y yo. Pero cuando mi madre enfermó todo cambió, y recuerdo ese periodo como un invierno interminable, incluso en pleno verano, pues su cuerpo comenzó a debilitarse lentamente. Primero, dejó de preparar las comidas, abandonando por completo la cocina. Después, ya no se levantaba de la cama, permaneciendo en ella todo el día. Finalmente llegó un punto en que ni siquiera hablaba, limitándose a mirarnos con aquellos ojos tristes y resignados, una mirada que yo, en mi infancia, no comprendía. Ahora, siendo una mujer mayor, reconozco en esos ojos la expresión de una mujer que, vencida por la vida, se había rendido. Murió una noche de junio, sin hacer ruido como siempre hacía todo. La encontré al amanecer, aún tibia, cubierta con la manta hasta el cuello, con las manos entrelazadas sobre el pecho. Recé un Padre Nuestro como me habían enseñado, pero mi voz apenas se escuchó. Mi padre, por su parte, no lloró ni gritó ni demostró ninguna emoción, simplemente dijo que la enterraríamos sin velatorio, para evitar escándalos, y que a partir de ese momento yo sería la señora de la casa. Esa frase, la señora de la casa, se clavó en mi mente como una espina. Yo tenía apenas 13 años, ni siquiera sabía preparar un caldo sin quemar la olla,
y me estaban imponiendo el peso de un título que solo conllevaba obligaciones y ningún derecho. No hubo luto, ni consuelo, ni tiempo para lamentar su pérdida. Tras 2 días me encontraba ya sumergida en las tareas del hogar, lavando la ropa en el lavadero, atendiendo a los animales de la granja, calentando tortillas con esmero para que no se rompieran y llevando el control del escaso dinero que ingresábamos por la venta de frijol. Al principio asumí que esta era la realidad, que así era la vida. Pensé que perder a mi madre significaba también renunciar a la niñez. Por eso me esforcé por ser obediente, porque me habían enseñado que la buena conducta era la única manera de evitar los castigos físicos, los gritos y las miradas de desaprobación. Mi padre nunca fue un hombre afectuoso, sus manos eran grandes, con dedos gruesos y uñas constantemente sucias, y su voz, grave de por sí, se convertía en un trueno cuando algo lo enfadaba. Sin embargo, después de la muerte de mi madre, su comportamiento empeoró. Ya no era solo un hombre severo, sino que se volvió ausente durante el día y presente en la noche, cuando las sombras se extendían y los pasillos crujían. Empezó a llegar a casa tarde con olor a mezcal, los ojos inyectados en sangre y la camisa desabotonada. En ocasiones murmuraba para sí mismo, en otras arremetía contra objetos sin motivo aparente y en otras más, se quedaba inmóvil, observando fijamente la pared durante largos minutos, como si contemplara espectros invisibles para los demás. Yo, aterrorizada, me refugiaba en mi habitación, me encogía contra la pared y me cubría los oídos con las manos, creyendo ingenuamente que eso podría protegerme de lo inevitable. No pasó mucho tiempo antes de que traspasara el límite. Todavía recuerdo la primera vez que entró en mi cuarto sin previo aviso, justificando su presencia con la excusa de un problema en el gallinero. Me ordenó que me levantara, pese a la avanzada hora. Aturdida por el sueño, obedecí y lo seguí hasta el exterior. Caminamos en silencio por el patio sumido en la oscuridad. La luna, aunque presente, no ofrecía suficiente luz. Él no se dirigió al gallinero. Se detuvo en el corral de los burros, un lugar prohibido para mí según mi madre, quien lo consideraba peligroso por su suciedad, los clavos sueltos y el riesgo de heridas. Fue allí, en medio del estiércol seco y las sombras profundas, donde me comunicó que había llegado el momento de que yo me convirtiera en mujer. Confundida y paralizada, no articulé palabra, solo sentí el gélido contacto del aire en mis piernas desnudas. El repentino despojo de mi ropa fue como una desconexión, una sensación de abandono corporal, como si mi alma se hubiera desvanecido, incapaz de presenciar la atrocidad. Al finalizar el tormento, una amenaza escalofriante, silencio o la muerte, una sonrisa forzada y la mentira piadosa como escudo. Aquella noche fue la primera de muchas. Mi hogar, antes refugio, se transformó en su dominio, yo un objeto más en su inventario. Los días se convirtieron en una rutina de tareas domésticas y las noches en un pozo de terror. Me despertaba con el corazón desbocado, empapada en sudor frío, las sábanas testimoniando el miedo que me atenazaba. Busqué desesperadamente ayuda, pero no la encontré. Las vecinas, ensimismadas en sus propias vidas, reaccionaban con frases hechas como «calladita te ves más bonita» o «a los padres se les respeta». El rancho, antes hogar, se había transformado en mi prisión. La escuela, ese lugar donde soñaba y reía, era un recuerdo lejano. Mis amigas, risas y confidencias del pasado, se habían esfumado como humo. Mi voz, otrora vibrante, se había convertido en un susurro, reservado para las plegarias nocturnas que murmuraba en la oscuridad, antes de sumirme en un sueño plagado de pesadillas. Conversaba conmigo misma, en un intento desesperado por aferrarme a la cordura, por no perder la noción de quién era. Pronunciaba mi nombre con la esperanza de recordar que aún existía una persona más allá de ser la hija de Joaquín, pero la creencia se erosionaba con cada amanecer. El implacable repetía que todo era mi culpa, que si no fuera tan agraciada, si no caminara de esa manera, si no me quedara sola en casa, él no habría actuado así. Y yo, ingenua y vulnerable, terminaba por creerle. Me miraba al espejo, reflejando un odio profundo y lacerante.
Me ocultaba bajo vestidos holgados y ajados. Intenté mutilar mi belleza cortándome el cabello con unas tijeras de cocina, buscando la fealdad, pero nada funcionaba. Siempre hallaba una excusa para acercarse a mí, para volver a atormentarme. Así transcurrieron los meses grises y pesados, hasta que un día, en medio de la cocina, una náusea persistente me asaltó, atormentándome durante horas. No comprendía qué ocurría. Mi cuerpo, antes familiar, comenzaba a cambiar, anunciando un futuro incierto. Sentí un dolor punzante en mis senos y mi abdomen se abultaba visiblemente. Tenía 14 años y la palabra embarazo era desconocida para mí. Cuando él finalmente notó los cambios en mi cuerpo, en lugar de enfadarse, sus labios se curvaron en una sonrisa que aún hoy, en mis pesadillas, me atormenta. Me aseguró que era una bendición, que por fin tendría un hijo legítimo, un reemplazo para el que la muerte le había arrebatado. Me exigió que le diera las gracias, que estuviera agradecida. Fue en ese instante, con la boca seca y el estómago revuelto por la náusea, cuando comprendí que no sobreviviría si no luchaba desde adentro, si no hallaba una forma de resistir. Esa necesidad de sobrevivir, no el amor propio que había perdido ni la esperanza que se había extinguido, sino una rabia silenciosa, un impulso irrefrenable de no dejarme doblegar por completo, de proteger algo mío, aunque fuera una diminuta chispa, una palabra escondida en lo más profundo, esperando el momento de salir a la superficie, fue lo que me impulsó a seguir adelante. Los días que siguieron a esa conversación se convirtieron en una mezcla nauseabunda de aceptación forzada y terror. Con 14 años y una incipiente barriga, mi cuerpo aún torpe y temeroso se enfrentaba a una realidad aterradora. Mi padre, con un control férreo, me recluyó dentro de los límites de nuestra propiedad, prohibiéndome incluso las salidas más cotidianas. Ya no podía ir a la tienda del pueblo ni asistir a la misa dominical, pretextando que mi estado de salud era delicado y que las miradas y los juicios ajenos, especialmente los de las chismosas, eran perjudiciales para mi condición de madrecita, aún sin dar a luz. Lo decía con un tono burlón, con una malicia que revelaba una risa interna, como si gozara al ver cómo cada palabra suya me laceraba el alma. Me mantenía encerrada en la casa durante las horas de luz, y al caer la noche, con su regreso del trabajo en el campo, comprendía que mi cuerpo ya no me pertenecía. No solo la barriga crecía, también lo hacía el horror, la rabia silenciada, la certeza de que ese bebé nacería en una jaula, sin nombre, sin una madre libre, sin un futuro. Cada vez que sentía sus movimientos en mi vientre, la desesperación me ahogaba, y me debatía entre el llanto y el impulso de golpearme el estómago para acallar su presencia. Nunca lo hice, pero la idea me atormentó en numerosas ocasiones. Y aunque me destroza el corazón admitirlo, nadie debería sentir repulsión por su propio hijo antes de que nazca. Pero él no era solo mi hijo, era la evidencia palpable del horror que mi padre perpetraba cada noche, exhibiendo una sonrisa cínica. El embarazo transcurrió entre náuseas, dolores lumbares agudos e intimidaciones constantes. Mi padre me sometía a un férreo control, como si fuera una vaca preñada. Me obligaba a ingerir caldo de huesos, me imponía horarios de descanso y, ante cada queja por el dolor, me recordaba que las mujeres habíamos nacido para soportar el parto sin cuestionar. Una noche ebrio comenzó a dirigirse al bebé que crecía en mi vientre, llamándolo mi campeón, prometiéndole enseñarle a manejar un rifle, a montar a caballo como los hombres de antaño, a no dejarse dominar por ninguna mujer. Yo, inmóvil en la cama, lo escuchaba hablarle al bulto que se formaba en mi abdomen, como si yo fuera invisible, como si solo fuera una incubadora, un mero recipiente de carne. Aquella noche, cuando finalmente se durmió profundamente tumbado a los pies de la cama, con el sombrero sobre el pecho y un fuerte olor a alcohol que lo impregnaba todo, me eché a llorar tan silenciosamente que apenas podía oírme a mí misma. Llorar en silencio se había convertido en una costumbre, un llanto contenido con los ojos secos y la garganta apretada, para que nadie, ni siquiera Dios, supiera lo destrozada que estaba. En un momento dado, llegué a pensar que quizás me llevaría a un hospital, a una clínica o a la partera del pueblo, pero esa idea nunca fue su intención. Cuando comenzaron las contracciones, me arrastró con una soga atada a la cintura,
hasta el viejo y abandonado corral de los cerdos. Estaba sucio, lleno de estiércol seco y plagado de moscas. Allí me colocó una vieja manta sobre el suelo de tierra y me ordenó que fuera ahí, en ese lugar, donde diera a luz a mi hijo. Así como naciste tú entre tierra y sangre como Dios manda, me dijo. Luego llamó a una mujer que vivía en la loma, una partera que nunca hacía preguntas y le pagó por adelantado. Con una mirada gélida y sin mostrar el menor atisbo de compasión, la mujer me obligó a abrir las piernas, sintiendo el contacto helado de sus manos. Me ordenó que empujara al sentir el contacto, pero mi mente era un caos, incapaz de comprender la situación. Un dolor agudo comparable a un cuchillo que me desgarraba, me obligó a gritar con todas mis fuerzas. La sangre brotó y sentí que mi cuerpo desfallecía, que la muerte me abrazaba. La partera, en un intento desesperado, me abofeteó para evitar que perdiera el conocimiento. En un instante vi mi sangre mezclada con la tierra, y la imagen de esa mezcla me aterró, convencida de que aquel lugar se convertiría en mi tumba, que el niño saldría de mis entrañas para vivir, mientras yo quedaría tendida, una bestia destrozada. Sin embargo, no morí. El niño nació, pero su llegada al mundo fue silenciosa, sin el sonido del llanto inicial. Tuvieron que propinarle una nalgada para que por fin respirara. Cuando el llanto del recién nacido rompió el silencio, mi padre esbozó una sonrisa. Esa sonrisa, la única imagen que perdura en mi memoria de ese día, eclipsó cualquier otro recuerdo. No el llanto de mi hijo, ni su calor, ni siquiera sus ojos, solo la sonrisa de ese hombre, un hombre maldito, complacido y orgulloso de su creación. Me arrebataron al niño antes de que pudiera tocarlo, negándome incluso la oportunidad de mirarlo detenidamente. Me comunicaron que lo criaría como suyo, que lo registraría con el nombre de Joaquín Seguí, y que nadie debía conocer la verdad sobre su origen. Afirmaré que es hijo de mi difunta esposa, a quien oculté por temor a perderlo en el reparto de las tierras heredadas. Nadie cuestionará mi palabra. Y tú mantendrás silencio y dirás que es tu hermano. Me observó con esa mirada ausente y amenazó, y si alguna vez se te ocurre contradecirme, ya sabes las consecuencias. Los días posteriores al parto fueron los más sombríos de mi vida. Mi cuerpo no se recuperaba, sufría fiebre, mis senos se inflamaban de leche que nadie consumía, y tenía heridas que supuraban en silencio. En vez de brindarme cuidado, él se irritaba por mi debilidad. No cesaba de gritarme que dejara de victimizarme, que muchas mujeres daban a luz sin descanso y se reincorporaban a sus tareas al día siguiente. Me obligaba a levantarme, a atender a los animales, a moler el maíz, a cocinar para él y para la anciana que ayudaba con el niño. A menudo veía a mi hijo a lo lejos, envuelto en mantas, durmiendo en una cesta junto al fuego. Lloraba en las noches, y yo me mordía los labios para no correr a abrazarlo. No me lo permitían. Yo no era la madre de aquel niño, sino su hermana, su cuidadora en momentos puntuales. Cada vez que llegaba alguien al rancho, fuera un compadre, un vecino o incluso un vendedor que pasaba por ahí, yo me veía obligada a sonreír y aparentar que todo estaba bien, que el niño era bienvenido y que mi padre era un hombre admirable por criar solo a su hijo menor. Las vecinas lo felicitaban por su fortaleza, por mantener el rancho en orden después de la muerte de mi madre. Me decían que yo era afortunada de tener un padre así, tan responsable y trabajador. Yo asentía, incluso a veces con las manos temblorosas por la furia que contenía, le servía café con pan. Lo más doloroso fue cuando el niño empezó a hablar. Me llamaba tía Mona con esa voz dulce y torpe que caracterizaba a los niños pequeños, y me buscaba con la mirada constantemente. Se reía a carcajadas cuando, en secreto, le cantaba mientras lo bañaba. Y en esos momentos sentía que el corazón se me partía en 1000 pedazos. Sabía con cada fibra de mi ser que ese niño era mío, pero no podía llamarlo hijo. No podía abrazarlo como una madre abraza a su hijo. Me sentía incapaz de proteger a mi hijo de aquel hombre que ahora lo exhibía como un trofeo. Cada vez que veía a mi padre, porque era él, levantar a mi hijo en brazos,
alardear de él frente a otros hombres, diciendo que lo haría fuerte, que le enseñaría a ser un macho. Sentía náuseas porque sabía que lo estaba criando con la misma crueldad que a mí me había destruido. Una noche, desesperada, me encerré en el galpón, con una navaja oxidada en mis manos. Consideré seriamente cortarme las venas, acabar con todo. Ya no tenía nada, ni madre, ni hijo, ni voz, ni futuro. Pero justo cuando la hoja rozó mi piel, mi hijo vino a mi mente. Pensé que si yo moría, él quedaría completamente solo con ese monstruo. Que nadie le revelaría la verdad, y crecería creyendo que su madre lo había abandonado. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, tomé la decisión de resistir, no por mí sino por él, para al menos poder observarlo desde la distancia y asegurarme de que estaba vivo y no completamente a la merced de ese hombre. Esa fue mi primera decisión como mujer libre: sobrevivir en silencio, permanecer con vida a pesar del infierno. No huí, no hablé, me mantuve con el alma encendida en una pequeña llama escondida, esperando el día en que pudiera pronunciar su nombre sin temor. Con el tiempo aprendí a moverme en la oscuridad como si fuera mi propia naturaleza. Descifré los gestos de mi padre con la misma precisión que otros leen la Biblia. Sabía cuándo llegaría ebrio, cuando sentía hambre, cuando necesitaba descargar su furia. Me convertí en su sombra, su asistente muda, la que no opinaba, no cuestionaba, no se atrevía a tener anhelos. Aprendí a desaparecer en los momentos cruciales, a evitar la mirada, a mantener los ojos bajos, a controlar el temblor de mis manos cuando me ordenaba servirle, como si su presencia no me llenara de terror. Me volví experta en encogerme, en hacerme invisible, una mujer sin contornos, sin voz, sin otra existencia que la que él permitía. El niño que era mi hijo fue creciendo en nuestro hogar sin tener idea de su verdadera identidad. Su niñez fue demasiado corta, pues mi padre, desde que el pequeño aprendió a andar, lo trató como si fuera un adulto. No había muestras de cariño, solo disciplina. Le enseñaba a acarrear leña, a disparar al aire, a guardar silencio en presencia de los mayores y a no derramar lágrimas bajo ninguna circunstancia. Desde mi posición intentaba al menos dirigirle miradas de afecto, ofrecerle un trozo de pan más caliente, una cobija adicional en las noches frías. Y él, sin comprender por qué, me respondía con cariño, me abrazaba a escondidas, me susurraba sus sueños infantiles al oído, prometiéndome que cuando fuera grande me regalaría una casa lejos del rancho con un jardín repleto de flores. Esas palabras me herían como cuchillos revestidos de seda. Lo amaba con un amor doloroso, un amor que debía ocultar. A medida que él crecía, la distancia que nos separaba me causaba un dolor cada vez mayor, pues sabía que tarde o temprano preguntaría, que no se contentaría con la falsa historia del hermano que llega tarde, que algo en él, en algún momento, se alzaría contra la versión que le habían contado. Ese momento llegó inesperadamente, como un relámpago en medio de la sequía. Yo tenía unos 20 y tantos años y él, alrededor de 10. Una tarde cualquiera, después de ayudarme a limpiar el maíz en el patio, se sentó a mi lado y con la inocencia que solo los niños tienen, me preguntó: tía, ¿por qué no tengo mamá? Porque todos mis amigos sí la tienen y yo no. Me quedé paralizada, sin poder hablar. Sentí que el corazón me latía con fuerza, amenazando con romper mi pecho. No sabía qué responderle. No podía contarle la verdad. No podía decirle que su madre estaba viva y a la vez muerta, que vivía bajo el mismo techo pero sin derecho a amarlo. Inventé una historia absurda, diciéndole que su madre había sido una mujer muy buena, que lo había querido mucho, pero que Dios se la había llevado cuando él nació. Con los ojos empañados me miró y me soltó la frase que me destrozó: entonces, ella me dejó porque no me quería. Sentí que mi mundo se hacía añicos. Era como si, sin saberlo, me acusara de un abandono que jamás ocurrió. Quise gritarle que no, que yo nunca lo había dejado, que siempre estuve allí, que lo había traído al mundo con sufrimiento, que mi cuerpo aún guardaba la huella de ese parto. Pero me contuve, no por temor a mi padre, sino por el miedo a que mi hijo no me perdonara por haber callado tanto tiempo. Esa noche la vigilia fue mi compañera. Rodé en la cama hasta que mi cuerpo se rindió al cansancio.
Y en la penumbra, por primera vez con absoluta claridad, comprendí que mi vida no sería normal, que lo que sufrí no fue un castigo divino ni un destino de mujer, sino una monstruosidad, una aberración, un crimen, y que lo más aterrador no era el acto en sí, sino el silencio que lo encubría. Había transcurrido mi infancia y adolescencia con la convicción de que el sufrimiento era inherente a la experiencia femenina, un destino compartido por todas las mujeres, una serie de cargas inevitables que debíamos soportar. Pero esa noche, al escuchar el llanto de mi hijo proveniente de su habitación, una certeza inquebrantable se apoderó de mí: eso no era normal, no era justo, y si no actuaba de inmediato, ese patrón se repetiría con él. Visualicé un futuro donde mi hijo se convertiría en un hombre insensible, cargando las mismas ataduras que su abuelo, un hombre incapaz de amar, de expresar su dolor, de perdonar. Al día siguiente me dirigí a la iglesia del pueblo, no movida por la fe, pues la había perdido hacía tiempo. Buscaba un refugio de silencio, un espacio que no fuera mi hogar. Me senté en la última banca mientras el padre se dedicaba a limpiar los candelabros. Me observó con curiosidad, pero no me dirigió la palabra. Solo anhelaba respirar sin temor, pero tras unos minutos me acerqué al confesionario, me arrodillé y por primera vez me atreví a hablar. No mencioné nombres, incapaz de hacerlo, pero relaté lo que pude. Hablé de una niña, de un hombre cruel y de un hijo que vivía ajeno a la verdad. Después de un prolongado silencio, el sacerdote finalmente rompió la quietud, dirigiéndose a mí con palabras que aún resuenan en mi mente: Dios no desea tu sufrimiento, hija. Dios no se regocija en los sacrificios que desgarran el alma. Esas palabras me impactaron profundamente. Aunque no me brindaron consuelo inmediato, sí provocaron una profunda reflexión. Si Dios no era el causante de mi dolor, porque lo permitía, ¿acaso no eran los hombres, utilizando el nombre de Dios como pretexto, los verdaderos perpetradores de mi sufrimiento? Al regresar a casa, sentí una transformación interna. No me sentía valiente ni fuerte, pero ya no era la misma. Algo dentro de mí se había fracturado, y la pretensión de estar completa se había derrumbado. Comencé a observar con mayor atención, a escuchar con más cuidado, a descifrar las miradas de mi hijo y a escribir en un cuaderno oculto bajo el colchón, vertiendo allí todos mis pensamientos, recuerdos y detalles de cada noche en el corral, cada amenaza, cada lágrima que había tragado, mi forma de resistir la locura. Escribir para preservar mi verdad, aunque nadie la creyera, para construir mi propia historia, letra por letra, como si se tratara de un secreto que debía esconder a toda costa. Un día, mientras barría las hojas secas del patio, mi hijo, emocionado, corrió desde el molino, su rostro iluminado por una inmensa sonrisa. Me abrazó con fuerza y me contó que su maestro lo había elogiado por su obediencia, diciéndole que era un niño bien educado. Yo, sintiendo un nudo en la garganta, le acaricié el cabello y le sonreí, pero en mi interior sentí un profundo vacío. Él crecía en un ambiente de apariencias, siendo correcto en sus modales, pero carente del amor y la conexión genuina que necesitaba. Estaba construyendo su vida sobre una mentira, y yo, con mis acciones, era cómplice de esa falsedad. Fue en ese momento que comprendí que la verdad, tarde o temprano, saldría a la luz, que no se puede ocultar eternamente. Imaginé el día en que, tal vez después de mi muerte, alguien descubriera ese cuaderno escondido con mis secretos, o que él mismo se mirara en un espejo y reconociera rasgos míos en su rostro, una curva en su nariz, un gesto al fruncir el ceño. Entonces llegarían las preguntas que yo ya no podría responder. Esa dolorosa certeza marcó un punto de inflexión en mi vida. Atrapada en un laberinto de imposibilidades, sin poder alterar el pasado ni escapar de él, mi única opción era preparar mi defensa, plasmar mi verdad por escrito, mantenerla latente. Quería que, cuando llegara el día inevitable, él supiera que yo no fui la culpable, que nunca lo abandoné, que lo amé desde el instante inicial, y que mi silencio no era cobardía, sino el temor a que el mundo, con su crueldad, lo destrozara prematuramente. La idea de que el tiempo cura todas las heridas es una falacia consoladora, una mentira que nos contamos para no sucumbir, para seguir adelante.
Lo que el tiempo realmente hace es recubrir las heridas con una pátina de polvo y rutina. Y si uno se abstiene de remover esa costra, puede vivir toda una vida con el veneno aún latente, aparentando que el dolor ha cesado. Así viví yo durante años en aquella casa que me dio la vida y que luego me consumió. Mi padre envejecía físicamente, pero su crueldad no menguaba, solo se transformaba. Ya no me golpeaba con el cinturón como en su juventud, ahora empleaba las palabras como armas afiladas. Él solía repetirme que mi belleza se había desvanecido, que nadie me desearía, y que había actuado sabiamente al marcarme como suya, antes de que otro hombre pudiera apoderarse de lo que le pertenecía. En ocasiones se sentaba frente a mí y analizaba mi cuerpo como si fuera una yegua, comentando cómo el embarazo lo había estropeado, como mis caderas, aunque útiles para la reproducción, ya no resultaban atractivas. Yo aprendí a escuchar en silencio como si fuera el viento el que soplaba, sin emitir sonido. Pero cada palabra se incrustaba en mi piel, despojándome de mi dignidad, un fragmento a la vez. Mi hijo, mientras tanto, crecía en una encrucijada. Externamente era un niño estimado, aplicado y dócil. Internamente yo lo veía batallar con interrogantes que no se atrevía a expresar. Me observaba con frecuencia, como si intentara comprender algo que no lograba encajar. A veces lo sorprendía mirándome con tristeza, como si conociera la verdad, pero no supiera cómo formularla. Lo evitaba. No porque no deseara mirarlo, sino porque cada vez que lo hacía, la culpa me asfixiaba. En aquellos ojos color café idénticos a los míos, se ocultaba la interrogante que más pavor me causaba: ¿por qué no me lo dijiste? Y yo, paralizado, no tenía respuesta. Solo un silencio profundo, un silencio denso colmado de palabras no pronunciadas, de abrazos reprimidos, de noches en vela, bañadas en lágrimas, sumergido en la oscuridad. Un día, como predijeron los augurios, llegó al rancho un primo distante, de esos que solo se materializan cuando el aroma del dinero es palpable. Se llamaba Eusebio. Era descendiente de una hermana de mi padre y, según decía, venía a echar una mano. Desde el instante en que lo vi, lo percibí como una amenaza inminente. Era joven, desmedidamente ambicioso y poseía la misma mirada gélida y calculadora que mi padre. Se instaló en la casa con la desfachatez de quien reclama lo que cree suyo. Comenzó a supervisar las finanzas, a impartir órdenes con autoridad, a reprender al niño sin motivo aparente. Una noche lo escuché conversar con mi padre en la cocina. Argumentaba que el niño debía ser enviado al pueblo para estudiar, que requería la educación viril que solo los hombres podían impartir, lejos de la influencia de las mujeres que, a su parecer, lo estaban afeminando con su afecto desbordante. Mi padre asintió y en ese instante comprendí que me arrebatarían al niño, que me lo separarían, llevándose la única alegría que aún me sostenía, no por el bien de él, sino para destruirme por completo. Intenté oponerme con todas mis fuerzas, implorando a mi padre que el niño estaba bien en casa, que era muy pequeño para marcharse. Recibí una bofetada como respuesta, y él me reprendió afirmando que no tenía voz ni voto, que solo era una criada sin lazos legales, recordándome con esas palabras crueles que en los documentos yo no era nadie, ni siquiera su madre. Esa noche me refugié en el galpón, y allí, liberé un grito desgarrador hasta perder la voz, golpeando las paredes con furia, destrozando un espejo y arañándome el pecho en un intento desesperado por aliviar el dolor inmenso que me oprimía. Un dolor tan profundo que sentía que iba a enloquecer, y nadie parecía darse cuenta de mi sufrimiento. A la mañana siguiente, sin que pudiera despedirme, el niño fue enviado al pueblo, a la casa de un tío desconocido, con la tajante orden de cortar de raíz cualquier vínculo, argumentando que los niños se adaptan fácilmente. Me sentía destrozada, con las manos inútiles y el pecho adolorido, lleno de leche seca, la misma sensación de vacío y sufrimiento que sentí tras el parto. Me lo habían quitado de nuevo, una vez más me dejaban sola, ahogada en el silencio. Transcurrieron meses de incertidumbre, nadie me daba noticias sobre él. Hasta que un día, al caer la tarde, una vecina del pueblo llegó con una carta. Era de mi hijo.
Con una letra más firme y clara, me contaba que le gustaba la escuela, que añoraba el rancho y que anhelaba ver a la tía Mona. Mis lágrimas inundaron mis mejillas mientras releía sus palabras una y otra vez. Abracé esa carta con la desesperación de quien se aferra a una tabla de salvación. La escondí en mi cuaderno junto a mi diario. Ahí comencé a escribirle a diario cartas que jamás enviaría. En ellas le revelaba la verdad, que era su madre, que lo amaba con toda mi alma, y que cada noche le rogaba a Dios por su bienestar. Era mi única vía para no enloquecer. Sin embargo, la tranquilidad era un lujo en esa casa. Un día Eusebio, ebrio, me encontró sola en la cocina. Con los ojos humedecidos, me miró fijamente y soltó que ahora comprendía por qué su tío me había mantenido cautiva tanto tiempo. Se movió hacia mí, extendió su mano y me tocó el brazo, asegurándome que aún era útil. Intenté escapar, pero me empujó con fuerza, estrellándome contra la pared. Me besó a la fuerza, desgarrando mi vestido. Grité con todas mis fuerzas, no sé de dónde saqué el coraje, pero tomé una olla y se la golpeé en la cabeza. Se desplomó en el suelo, la sangre manchando el piso. Corrí desesperada al pueblo, dirigiéndome sin dudarlo a la comisaría. Por primera vez narré una parte de lo sucedido, solo lo relacionado con Eusebio. Tomaron mi declaración, pero nunca hicieron nada. Argumentaron que era un problema familiar, que no valía la pena iniciar una investigación. Al regresar a casa, mi padre me esperaba en la entrada, me amenazó advirtiéndome que si volvía a hablar, me enterraría en el campo y nadie me buscaría. Esa noche dormí con un cuchillo bajo la almohada. La confianza se había roto y no confiaba en nadie. Las semanas siguientes se convirtieron en un infierno. Me sometieron a un control aún mayor, obligándome a trabajar hasta el agotamiento. Me vigilaban de cerca, me aislaron por completo, impidiéndome incluso asistir a misa. En la oscuridad de la habitación, sin electricidad y sin una comida caliente, me habían dejado a oscuras. Era un castigo por haber osado hablar. Pero el verdadero tormento no residía en esa privación, sino en la noticia que llegó mientras me hallaba recluida. Mi hijo, que vivía en el pueblo, estaba enfermo, una infección pulmonar, me dijeron. No me permitieron ir a verlo, no me dieron más detalles. Semanas después supe que había estado hospitalizado, que preguntaba por mí a diario, que lloraba por las noches llamando a su tía Mona, mientras yo, encerrada, era incapaz de hacer nada. Esa impotencia me fue matando por dentro. Fue entonces cuando empecé a planear mi huida, no para escapar, ya era demasiado tarde para mí. Lo hacía para poder encontrar a mi hijo, para verlo una vez más, para contarle, aunque fuera un fragmento de lo que ocurría. Comencé a ahorrar en secreto. Vendía huevos a escondidas, ocultando las monedas bajo las tejas del gallinero. Sabía que el tiempo corría en mi contra. Mi padre era ya anciano, pero Eusebio, mi pareja, era joven y cada vez más violento. Una noche escuché a Eusebio hablando de mí con otro hombre. Afirmaba que era necesario vender la finca y librarse de la molestia que yo representaba. Esa carga era yo. Fue entonces cuando comprendí que si no me marchaba de inmediato, me quitarían la vida, me harían desaparecer como si nunca hubiera existido. La oportunidad de escapar llegó una madrugada en la que el viento azotaba con tanta furia que parecía querer arrancar el tejado de la casa. Llevaba días sin dormir, con los dedos agrietados de tanto escribir cartas clandestinas para mi hijo. La espalda me dolía de tanto cargar sacos de maíz, y el alma estaba tan destrozada que ya no sabía si era yo quien caminaba o un espectro que me poseía. Esa noche Eusebio no regresó a casa, había ido al pueblo con la excusa de vender unas gallinas. Mi padre dormía en su habitación, tosiendo con una tos profunda, la garganta carcomida por el tabaco y los años. Lo escuchaba respirar con dificultad como una bestia anciana. Supe que no tendría otra ocasión como esa. Tenía el dinero escondido, unas pocas monedas y billetes arrugados guardados dentro de una bolsa de tela que había cosido bajo mi enagua.
Con la urgencia de la huida me vestí con lo único decente que poseía, una blusa que la bondadosa vecina me había regalado y una falda desgastada, pero aún funcional. No llevaba nada más que el retrato de mi hijo, las cartas que yo misma había escrito, repletas de anhelos y frustraciones que nadie había leído jamás, y mi cuaderno, donde había consignado meticulosamente cada palabra, cada indicación, cada secreto que me habían confiado. Era mi testimonio, la única verdad que me permitía aferrarme a la esperanza. Mi alma entera convertida en palabras. Sin hacer el menor ruido, salí de la casa, sintiendo la opresión que dejaba atrás. Descalza, caminé con paso firme hasta la rústica cerca de madera que delimitaba los límites del rancho. Mis piernas temblaban, no por temor a lo desconocido, sino por la descarga de adrenalina que me impulsaba a romper con todo lo que me ataba. Cada paso era una traición consciente a la prisión que me había mantenido cautiva durante toda mi existencia. Cada metro que ganaba alejándome del corral, de la oscura habitación, del patio donde tantas noches había derramado lágrimas en silencio, representaba una victoria largamente anhelada. No tenía un destino concreto, solo la certeza de que él, mi hijo, estaba en el pueblo, al cuidado de un tío que regentaba una tienda cerca de la iglesia. Eso era suficiente, ese era mi norte, la estrella que guiaba mis pasos. Después de caminar durante horas, escondiéndome entre la maleza cada vez que divisaba faros de automóviles o luces de viviendas, con los pies sangrando y el cuerpo adolorido, persistí en mi trayecto. La imagen de volver a verlo, de poder tocarlo y revelarle la verdad, que yo era su madre y no su tía, alimentaba mi determinación. Arribé al pueblo justo al amanecer con el rostro cubierto de suciedad, la ropa empapada por el rocío y el corazón latiendo con fuerza. Me dirigí a la iglesia, como tantas veces antes, pero no para rezar. Permanecí sentada en la fría banca de piedra hasta que vi pasar un grupo de niños rumbo a la escuela. Entonces lo divisé, mi hijo más alto, más delgado, con la misma mirada que recordaba. Anhelé correr hacia él, gritar su nombre, abrazarlo con la fuerza que no me había permitido antes. Sin embargo, me contuve observándolo a distancia, siguiendo sus pasos hacia la escuela. Aguardé fuera del edificio como una mendiga, como una sombra. A la salida, me acerqué. Él me reconoció al instante y exclamó, «Tía Mona», abrazándome con fuerza. Intenté contener las lágrimas, pero mis manos temblaban al rozar su rostro. Me invitó a entrar a la tienda que era su hogar. El tío con quien vivía, no se encontraba en ese momento. Le expliqué que mi única intención era verlo, que lo echaba mucho de menos. Él, ajeno a mis pensamientos, me regaló una sonrisa que atesoré en mi memoria. Nos sentamos un rato, pero las palabras escaseaban entre nosotros. Yo, atormentada por la incertidumbre, no sabía por dónde empezar. ¿Cómo se le dice a un hijo que no es tu sobrino? ¿Cómo confesar que lo di a luz en un establo, como si fuera un animal? ¿Cómo revelar que toda su vida ha sido una mentira? Busqué su mirada, le tomé la mano y tras un breve silencio, le entregué un cuaderno. «Esto es para ti», le dije con la voz temblorosa, «léelo cuando te sientas preparado, pero prométeme que no me odiarás». Él me miró con confusión, pero aceptó el cuaderno. No hizo preguntas, no insistió en saber más, simplemente me abrazó con fuerza una vez más, y en ese abrazo sentí como algo dentro de mí se rompía en mil pedazos, para luego recomponerse lentamente. Era mi hijo, la sangre de mi sangre, mi dolor y mi mayor esperanza. Lo dejé allí en la tienda, con el cuaderno entre las manos. Salí sin mirar atrás, sin rumbo fijo. Ya no importaba dónde ir. Me refugié en la casa de una mujer del pueblo, una viuda que vivía sola, y que me ofreció una cama a cambio de ayudarla con las tareas del hogar. Después de convivir con ella durante semanas, y luego meses, ella nunca más volvió a cuestionarme nada. En cambio, cada noche me servía té caliente y pan recién horneado. Yo, en la espera constante, aguardaba noticias. Un día, llegó una carta escrita por mi hijo. Ella la leyó completa, revelándome en cada página su llanto, su rabia, su incomprensión ante mi silencio prolongado.
Sin embargo, también me comunicaba su perdón, su recién adquirida comprensión, su amor incondicional y el anhelo de conocerme verdaderamente. Sentí entonces como si todo el aire del mundo, de golpe, inundara mis pulmones. Lloré un llanto profundo y seco, de aquellos que purgan hasta la última gota de dolor. Fue mi liberación, no un juicio, no una venganza, sino una verdad finalmente expresada a tiempo, una herida que, abierta en carne viva, empezaba a cicatrizar. A pesar del cansancio acumulado en mi cuerpo y de la vergüenza grabada en mi historia, su perdón me otorgó algo que creía perdido para siempre, la dignidad. Y así los años transcurrieron, más rápidos de lo que hubiera deseado. De repente mi cuerpo se transformó como si las experiencias acumuladas durante años, aquellas que había reprimido, hubieran estallado simultáneamente, consumiéndome desde el interior. Mis manos, que antaño soportaron el peso de cargas pesadas, como sacos, cántaros y hasta el castigo físico, ahora tiemblan al intentar sostener una simple taza de té. Mi espalda se ha encorvado, no solo por el paso del tiempo, sino por la carga de tantos años de sumisión, doblegándome ante el miedo, el silencio y la autoridad de aquellos que confundieron el poder con el abuso. Sin embargo, hoy, al contemplarme en el espejo con las arrugas profundas como las grietas de la tierra árida, veo a una mujer completa, fragmentada, sí, pero íntegra en su verdad. Porque hablé, porque revelé mis secretos, y porque finalmente alguien escuchó. Mamá, me dice mi hijo en un susurro, como si temiera aún que ese nombre le fuera arrebatado nuevamente. Viene a verme cuando puede con su esposa y sus nietos, quienes me llaman abuelita, ajenos a la historia que llevo dentro. A veces, desde mi ventana, lo veo disfrutar con sus hijos en el jardín de la humilde casa que construyó con sus propias manos en este pequeño pueblo. Es un padre ejemplar, siempre afectuoso, siempre con paciencia infinita. A veces lo observo llorar en silencio, creyendo que nadie se da cuenta de sus lágrimas. Él recuerda su pasado, sabe del dolor que sufrió, del sufrimiento que le causaron, pero no siente odio. Y eso, para mí, es un verdadero milagro. Porque yo, en cambio, siento ese odio con frecuencia, y aunque lo disimulo con calma, para que no lo herede, el rencor aún reside en mí. No quiero que su corazón se envenene como el mío. Nunca supe con certeza que fue de Eusebio. Dicen que murió en una riña en otro estado. A mi padre lo enterraron en el mismo rancho donde nació. No asistí al entierro, no llevé flores, no pronuncié ninguna plegaria, no porque no creyera en el perdón, sino porque entendí que no todos merecen ser llorados, no todos merecen descanso, si no dejaron paz en vida. Ese día opté por guardar silencio, no por miedo, sino por una decisión firme y consciente. Mi venganza fue sobrevivir, fue nombrar lo innombrable, fue plasmar mi historia con palabras claras, sin adornos, sin suavizar la verdad. Después de mirar a mi hijo a los ojos, le dije que su vida no fue concebida por amor, pero que a pesar de eso, él era lo mejor que me había pasado. Ahora vivo sola, en paz, con muy poco, una pequeña habitación con una cama de hierro, una vieja estufa y un altar con la foto de mi madre, a quien le hablo todas las noches. Le cuento todo lo que nunca supe de su vida, porque ahora entiendo su silencio, su mirada triste, su entrega. Ella también fue prisionera, igual que yo, pero yo rompí las cadenas, yo hablé y, si alguna vez me escucha desde donde esté, quiero que sepa que su hija, la pequeña que un día encontró su cuerpo frío al amanecer, no creció en vano, sino para ser la voz que ella nunca tuvo la fuerza de alzar. Aún hay días en los que lloro, sobre todo cuando el cuerpo duele más, cuando los recuerdos se filtran entre las grietas de la memoria, como el viento en invierno. Pero ya no derramo lágrimas por el temor, sino porque siento la necesidad de hacerlo, porque ya no necesito ocultar mi dolor como si fuera algo vergonzoso, sino que cada lágrima es ahora una forma de purificar mi interior. Y a pesar de todo, y aunque parezca increíble, he encontrado una sensación similar a la tranquilidad. Todavía escribo en ocasiones. No sé si alguien leerá estos cuadernos cuando ya no esté presente. Quizás los destruyan, tal vez los quemen, pero me basta con saber que existen, que he dejado mi marca en palabras, que he expresado lo que muchos callan,
que he desafiado la mayor de las mentiras, aquella que dicta que las mujeres debemos soportar por amor, por respeto, por vergüenza. Yo no soporté, yo sobreviví y hoy, con los pies cansados y la voz debilitada, puedo afirmar sin temor que fui madre, fui sometida, fui lastimada, pero también fui libre. M.